Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy la doctora María Benita Cardín, abogada, egresada de la Universidad de Morón y matriculada en el Colegio de Abogados de Morón. En el marco de estas jornadas, a mí me tocó hablar de lo que es el marco legal en materia de discapacidad en la República Argentina. Por lo cual, nosotros contamos con 4 leyes que serían como la estructura de este marco legal, que es la ley 22.471 del año 1981, que es la ley de Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas. Después tenemos la ley 24.901 del año 97, que es el Sistema de Prestaciones Básicas en Rehabilitación y Habilitación Integral a favor de las personas con discapacidad. Después tenemos la ley 25.504 del año 2001, que en realidad esta ley lo que hace es modificar algunos artículos de la ley 24.901, y por último tenemos la ley 26.378 del año 2008, que es a la cual adhiere nuestro país, y es la que se conoce como Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuanto a la primera ley que nombramos, que es la 22.431, habíamos dicho que es una ley del año 81, la cual nos da un marco legal para el sistema de protección integral de las personas discapacitadas, asegurar su atención médica, educación y seguridad social, así como concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad le provoca y les den oportunidades mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales. Como podemos ver, por el contexto del año, esta ley nos habla de personas discapacitadas, refiriéndose a las personas con discapacidad, y también nos hace un paréntesis en una comparación con personas normales, como si la persona con discapacidad no fuera una persona normal, puede tener una enfermedad o una condición. Esta ley nos da un concepto de persona discapacitada, diciendo que es aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, físico o mental, que en relación a su edad, medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. En cuanto a esta ley, también hace referencia a que la Agencia Nacional de Discapacidad, o ANDIS como es conocida, va a ser la encargada de certificar en cada caso la existencia de la discapacidad, grado y naturaleza de la misma. El certificado que va a expedir es lo que conocemos con el nombre de CUD, o Certificado Único de Discapacidad, el cual tendrá validez en todo el territorio nacional. La ley también hace referencia a que se presentará a las personas con discapacidad no incluidas en el sistema de obra social los servicios tendientes a la rehabilitación integral también. Mediante esta ley se proveerá la creación de talleres protegidos con fines terapéuticos. En cuanto al trabajo, se establece que el Estado Nacional, sus entes autárquicos, entes públicos estatales, empresas privadas que tengan concesiones para el Estado, deben estar obligadas a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para los cargos en un porcentaje no inferior al 4% de la totalidad de su personal. Esto es lo que conocemos comúnmente como cupo laboral que brinda el Estado, pero la realidad es que ese 4% no llega ni al 1,5%, lo cual debería hacerse una revisión de por qué no se cumple, ya que las personas con discapacidad muchas veces mandan sus currículums y no reciben respuesta del Estado ni de las empresas terciarizadas. Por otra parte, esta ley procura la escolarización de las personas con discapacidad en todos los niveles, tendientes a su integración al sistema educativo. En cuanto a la seguridad social, más específicamente a las asignaciones familiares, si el trabajador está registrado y en su grupo familiar tiene un hijo con discapacidad, esta asignación se le va a conceder doble, es decir, que se va a duplicar la asignación. También habla de llevar adelante la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte, y que en caso de ser necesario, se realicen remodelaciones correspondientes para lograr la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. En cuanto a las barreras arquitectónicas, son las existentes en edificios de uso público o privado y en los edificios de viviendas.
También habla de que los baños deben ser accesibles para las personas con discapacidad, debe haber señalamientos, y también da un marco de que los escalones deben tener un diseño específico, y también habla del uso de las baldosas en la vía pública, que son las baldosas que conocemos como podotáctiles, para que la persona con discapacidad visual pueda desplazarse por toda la ciudad, al igual que las personas en silla de ruedas. Y que este desplazamiento sea seguro para estas personas. En cuanto al transporte público, también se le requiere que reserve 2 asientos, generalmente son los más cercanos a la puerta. Las unidades deben estar equipadas con pisos antideslizantes, espacios para ubicar bastones, silla de rueda y todo elemento que la persona con discapacidad use para su desplazamiento. También en los transportes públicos, como por ejemplo los colectivos, deben tener rampas para el ascenso y descenso de la persona usuaria de silla de ruedas. El transporte, recordemos que es gratuito para la persona con discapacidad, y también esta gratuidad se va a extender si necesita de algún acompañante. Para el caso de tener vehículo propio, esta ley lo que hace es otorgarle el derecho de libre tránsito y estacionamiento, y para ello debe contar con el símbolo que así lo indique. En cuanto a los empleadores que den trabajo a las personas con discapacidad, tendrán derecho a opción del contribuyente de la reducción, ya sea en cuanto al impuesto a las ganancias o sobre los bienes de capitales, equivalentes al 70% de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada periodo fiscal. Este sería un pantallazo como general de la ley 22.431. Más o menos les fui explicando algunos artículos que trata la ley, y ahora pasamos a lo que tenemos la ley, otra ley marco que tiene nuestra República Argentina, que es la ley 24.901 del año 97. Esta ley establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Vamos a decir que entendemos por prestaciones el conjunto de beneficios o servicios que deben brindarse obligatoriamente. Este sistema de prestaciones básicas integrales a favor de las personas con discapacidad contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Es decir, que esta ley tiene como principio rector la protección integral de la persona con discapacidad. En cuanto a los beneficiarios de esta ley, como dijimos, las personas con discapacidad, y también su grupo familiar. También nos establece que persona con discapacidad es toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora o sensorial o mental, que en relación a su edad, medio social, implique desventajas considerables para su integración física, social, educacional o laboral. En este concepto de persona con discapacidad, lo que hace es agregarnos sensorial y motora con respecto a la definición de la ley anterior. Como vemos también, ya no usa el término persona discapacitada, sino que usa el término persona con discapacidad. Y como dijimos, los beneficiarios son la persona con discapacidad de una manera un poco más amplia, ya que no solo hace hincapié en una discapacidad transitoria, sino también hace hincapié en una discapacidad definitiva. Y se llega también a la cobertura en el caso de que la persona con discapacidad no cuente con obra social. Es decir, que se le van a brindar las prestaciones de esta ley también. En cuanto a la discapacidad, también va a estar acreditada mediante el certificado expedido al efecto, que es lo que conocíamos en el nombre de CUD, que dijimos anteriormente. Y dijimos que amplía los beneficiarios porque hoy en día esta ley llega a grupos vulnerables, como son las personas mayores o adultos mayores, como los conocemos, embarazadas, personas con obesidad, entre otros. En cuanto al CUD, quiero agregar, que no lo dije anteriormente, que el CUD lo que hace es otorgarnos beneficios y poder disponer de las prestaciones que esta ley indica.
En el caso de que uno tenga CUD, no quiere decir que el CUD le vaya a dar el derecho automático a la pensión no contributiva, ya que hay algunas personas que creen que por tener el CUD directamente se les va a asignar la pensión contributiva, y no es así. Tienen que ir a ANSES y realizar los trámites independientemente de si tengan o no CUD, porque recordemos también que el CUD es algo voluntario y gratuito que hace la persona. Bueno, volvemos. Este sistema de prestaciones básicas a favor de la persona con discapacidad y su grupo familiar tiene como objeto brindarle una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. En cuanto a las prestaciones que menciona la ley, tenemos aquellas que abarcan tanto la salud de la madre como la de la persona por nacer, ya sea niño o niña, y son prestaciones de carácter preventiva e incluyen controles, atención, tratamientos, exámenes médicos, atención psicológica, entre otras. También nos habla de prestaciones relativas a la educación, abarcando desde estimulación temprana hasta las diferentes áreas de educación, como son los niveles primario, secundario y universidad, y así como todos los apoyos que pueda llegar a necesitar en el transcurso de los años las personas con discapacidad, para poder aprender y poder relacionarse tanto con sus profesores como con sus demás compañeros de aula, digamos. Esta escolaridad se va a desarrollar dentro de un servicio común o especial, es decir, que la persona con discapacidad podrá asistir a una escuela donde concurran niños sin discapacidad o a una escuela especial, como así lo prefiera la persona o, en su caso, si es menor, los padres. Se tendrá en cuenta el modelo de educación inclusiva desde esta ley, es decir, la escuela inclusiva, la escuela para todos, sin discriminación de raza, religión, discapacidad, nacionalidad, idioma, entre otros. Y si no es una escuela inclusiva, se puede hacer hincapié en que la escuela también puede realizar tareas integradoras con el niño, niña o adolescente con discapacidad, o el adulto en el caso de que concurra a una escuela de adultos, ¿no? También nos habla de una formación laboral, la cual incluye dentro de esta prestación el aprendizaje de oficios, los cuales la persona con discapacidad puede aprender para una futura inserción laboral, y estos oficios se dan tanto en el ámbito de escuelas como también en los centros de día. En cuanto a las prestaciones económicas, se le brinda a la persona con discapacidad una ayuda económica para que pueda solventar los gastos de su vida cotidiana, y también hay una ayuda de carácter transitorio y subsidiario para las personas con discapacidad o su grupo familiar, cuando se ven afectadas por alguna situación deficitaria, facilitando ayuda para la permanencia de la persona con discapacidad en su ámbito social, en el cual reside o elija vivir ante estas situaciones atípicas. Este subsidio va a subsistir, valga la redundancia, hasta que mejore la fortuna del solicitante. Es decir, que una vez que el solicitante pueda tener una fuente de ingreso monetario, o su grupo familiar esté en mejores condiciones económicas, recién ahí va a dejar de prestarse este subsidio. Después tenemos prestaciones referentes a la salud. Estas prestaciones abarcan desde prestaciones terapéuticas, incluyendo las mismas como prestaciones psicológicas, psiquiátricas, ayudas de cualquier profesional que lo necesite la persona con discapacidad, según la patología que tenga. También incluimos a las rehabilitaciones, ya sean psicofísicas o motoras, a medicación específica que necesite la persona, pedido de prótesis, ayudas técnicas o de aparatos ortopédicos siempre que fueran necesarios. También incluye servicio de odontología, no solo para la atención primaria, sino para todo lo que tenga que ver con alta complejidad. Hay una prestación de cuidado que se da para el caso de que la persona con discapacidad no pueda convivir con su grupo familiar. Se lo podrá alojar en residencias u hogares para un mejor cuidado de ella. Como vemos, ambas leyes siguen un modelo rehabilitador, haciendo enfoque en la persona con discapacidad de manera individual y en relación a la persona con discapacidad,
y la intervención del médico u otro profesional de la salud. Es decir, que muchas veces lo que se trata con estas leyes es de la rehabilitación de la persona con discapacidad, como si fuera algo personal de ella que tiene que solucionar mediante algún profesional de la salud también. Luego habíamos dicho que teníamos la ley 25.504 del año 2001, que en realidad es una modificatoria a la ley 22.431, en cuanto a que modifica la autoridad que otorga el CUD y establece la discapacidad y grado, dejando esto ahora a cargo del Ministerio de Salud y no del ANDIS, como lo vimos anteriormente. Ahora la autoridad de aplicación en cuanto a la expedición del CUD va a ser el Ministerio de Salud. Y por último, tenemos la ley 26.378 del año 2008, que como habíamos dicho, nuestro país adhiere, y es lo que conocemos como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención vemos un gran cambio de paradigma, ya que es una convención que trabaja desde un ámbito social, se sobrepone a la persona por sobre la condición de discapacidad que tiene, trata de promover las capacidades de las personas, y la convención trata de establecer los derechos que tienen las personas con discapacidad de una manera más detallada. Es decir, que ya no nos habla de prestaciones, sino que nos habla de derechos para las personas con discapacidad. La convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona día a día, por ello se dice que hay un dinamismo, evoluciona y resalta la interacción entre la persona con deficiencias y las barreras debidas de la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de oportunidades que las demás personas. Se trata de erradicar la discriminación por cualquier causa hacia la persona con discapacidad. Reconoce una protección especial hacia las mujeres, niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Esta convención le da mucha importancia a la autonomía e independencia individual de la persona con discapacidad, así como también le da entidad para la toma de sus propias decisiones, y por todo ello el propósito de esta convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y derechos fundamentales para todas las personas con discapacidad, el resto de la. Algunos de los derechos que habla esta convención son el de la vida, como dijimos anteriormente, y a la protección de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Los derechos a recibir apoyos, los ajustes razonables y toda adaptación de diseño universal que la persona necesite para su vida diaria, estudiantil o laboral. El derecho a la accesibilidad, es decir, a la adaptación, u eliminación de barreras arquitectónicas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de circulación en la vida pública sin correr peligro y en el ingreso o egreso de los edificios, así como también en los transportes públicos, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Habla del derecho a la igualdad, es decir, el reconocimiento ante la ley de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, es decir, que la persona se debe considerar legalmente capaz, y en caso de que se le quiera decretar la incapacidad, tiene que haber un juicio previo para ello. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de establecer que la persona es capaz. También habla del respeto a su privacidad, el derecho a formar una familia, decidir si quiere o no tener hijos, a contraer matrimonio, y en todos estos casos a que se le brinden todos los apoyos necesarios, siempre y cuando le hagan falta a la persona con discapacidad o a su pareja. Obviamente el derecho a la educación inclusiva en todos sus niveles, es decir, en igualdad de calidad, gratuidad y condiciones que para las demás personas, y en caso de ser necesario, que se le proporcionen todos los ajustes razonables en función de sus necesidades. Debe facilitarse el aprendizaje en braille y en lengua de señas, y también se le deben facilitar
todos los dispositivos y software para que la persona con discapacidad pueda realizar las tareas escolares y aprender en el ámbito escolar. También nos habla del derecho a la salud, el cual debe brindarse a la persona con discapacidad en el más alto nivel posible, esto recuérdenlo, siempre en el más alto nivel posible, sin discriminación por motivos de discapacidad. Se incluye todo relativo a rehabilitaciones, medicación, terapias, salud sexual y reproductiva y todo programa de salud pública. Se le pide a los profesionales también que le den un consentimiento libre e informado a la persona con discapacidad. También, por otro lado, nos habla del derecho al empleo en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, y a tener todos los apoyos que sean necesarios para poder realizar todas las tareas laborales que se le asignen. Y en caso de que sea contratado por alguna empresa, que esta empresa también le facilite los apoyos si es que no los tiene incluidos en el ámbito laboral, digamos. Después, la persona con discapacidad también tiene derecho a participar en la vida política y pública, es decir, se le debe garantizar el derecho a voto y a la posibilidad de postularse en candidaturas políticas si la persona así lo desea. También tiene derecho a participar en actividades culturales o disfrutar de las mismas, de poder disfrutar también de actividades de entretenimiento, del derecho a esparcimiento y actividades deportivas. También puede profesar el culto que la persona con discapacidad quiera, el cual tiene que ser libre. Y bueno, esto es un marco más o menos de todos los derechos que nos habla la Convención y de las leyes marcos que tiene la República Argentina en cuanto a materia de discapacidad, como ya habíamos dicho. Bueno, yo como verán les hice un breve resumen de todo. Cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar en mi Instagram, discapacidad de info. Y bueno, quiero agradecerles especialmente a Oscar Alberto Pérez, presidente de la Fundación Segunda Oportunidad, a Natalia Noemí Acosta, presidente de la Fundación Mundo Aiquitas, y a Simreras por haberme convocado. Y bueno, espero que haya sido claro, y ya saben, cualquier cosa me pueden contactar. Les dejo un saludo grande a todos y muchas gracias por haberme dado este